Antes de comenzar, les recuerdo a todos los asistentes que su participación es fundamental para enriquecer este espacio de reflexión. Los animo a que durante las intervenciones de nuestras invitadas tomen nota de cualquier duda, comentario o pregunta que surja. Al finalizar las intervenciones, habrá un tiempo designado para que puedan mencionar sus inquietudes. Comenzamos con la primera ponente, la maestra María de los Ángeles Meneses Marín, con el tema la necesidad de pensar y actuar sobre la catástrofe ambiental desde la sociedad civil. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Sociales, estudios de maestría en Relaciones Internacionales en la misma institución, impartición de materias en las áreas teórico-metodológicas de política internacional. Actualmente imparte Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, Seminario de Investigación en Relaciones Internacionales, Lenguaje, Cultura y Poder, e Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Ha escrito varios artículos para la serie Paz, Seguridad y Desarrollo, y para Política Internacional, temas de análisis, así como para la revista electrónica Foreign Affairs Latinoamérica, y ha participado en diversas conferencias, mesas de análisis y ponencias dentro de la Facultad de Ciencias Políticas. Sus líneas de investigación son política internacional, geopolítica y temas relacionados al área teórico-metodológica. También ha sido parte del proyecto PAPIL, Paz, Seguridad y Desarrollo, en sus distintas fases, y actualmente es parte del mismo proyecto en su quinta fase, proyecto PAPIL, Paz, Seguridad y Desarrollo, y miembro del Comité Asesor del Observatorio Coyuntural Antropológico de la ENA. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Estoy aquí con mucho gusto y sobre todo con mucho agradecimiento al doctor cabeza de este esfuerzo, de este seminario de relaciones internacionales. Uno tiene 17 años, como tiene las mesas, tiene mucho más. Yo empezaba la carrera cuando el doctor ya iniciaba este día de un pensamiento mexicano de relaciones internacionales. Eso ya tiene muchos años. Y entonces, hablamos de un esfuerzo continuo, sostenido, un esfuerzo de vida. Hay que hacer todo un homenaje al doctor por eso. Y quiero agradecer a la maestra Vera, próximamente doctora, por lo que acabo de escuchar, por haberme considerado para estas mesas. Estoy complacida con estar aquí con una alumna que venía a Ana Laura, y que me encanta que estemos aquí al lado, otra alumna mía que esto me agrada mucho, me congratula mucho, me pone en paz con la vida, porque de alguna manera siento que he hecho bien mi trabajo cuando la veo aquí. Entonces, yo creo que es un buen esfuerzo. Voy a comenzar para no extenderme este punto de las introducciones. Voy a comenzar. Mi ponencia, la necesidad de pensar, de actuar. Debía haber puesto también, hablando de los nuevos términos, actuar, pensar y sentir. A la catástrofe ecológica o a la catástrofe climática desde la sociedad civil. Generalmente esta mesa, como dijo el doctor, es una mesa que introduce el tema a partir de cimientos teóricos. Es la primera mesa. Entonces, generalmente yo estoy en esta primera mesa. Y generalmente hago este esfuerzo por precisar de forma conceptual, bastante estricta, los diferentes elementos que se manejan durante la ponencia, como en el caso de catástrofe ecológica o climática, como el caso de los conceptos que llaman. Generalmente lo hago de forma rigurosa. Ahora no lo voy a hacer riguroso porque creo que no es el fin, que a mí me convoca en este momento. Podremos utilizar varios términos: catástrofe climática, colapso ambiental, crisis medioambiental, crisis climática, diferentes términos que podemos encontrar en la literatura al mismo evento, todos los términos pueden ser diferentes,
aparentarse. La centralidad se encuentra en la realidad que hoy por hoy estamos. Situación ya de larga edad es una situación que empezó a generarse o a sentirse desde finales de los 60, a principios de los 70, hicieron las primeras reflexiones teóricas, las primeras reflexiones políticas acerca de esto, que parecía ser algo que no iba a tener este deterioro medioambiental. Los riesgos ambientales generalmente los vemos como algo muy alejado a nosotros, como algo que no nos pertenece, que no nos son. Podemos escuchar en la noticia del incendio, por ejemplo, vivo muy cerca del bosque, tomamos fotos, podemos escuchar de las sequías, podemos escuchar de que se desapareció tal especie, ¿no? Porque mueren diario especies animales que ni siquiera conocemos. Pero decimos o pensamos, no afecta de forma cotidiana. No me está haciendo nada, me pasa de largo. Y esto promueve actitudes diligentes, fáciles, frente a un suceso que está modificando como seres. Entonces, deberíamos reflexionar. O sea, esto es un punto de reflexión, un punto de inflexión para que tomemos conciencia de lo que estamos. Voy a empezar entonces a acercarme brevemente a lo que ¿qué es esto de la catástrofe climática o ecológica? A mi juicio, porque no estoy tomando la definición de ningún especialista, es un deterioro tal que tiende a imposibilitar la vida en la Tierra. Estamos hablando de la concatenación de procesos, eventos, que nos van a impedir seguir viviendo como hemos vivido. Representa un cambio radical en las formas que hemos concebido la vida. Es, en verdad, un antes y un después. Un parteaguas en la historia del mundo. No lo estamos entendiendo. Estamos arrastrando a toda especie viva en el planeta a la posibilidad. Creo que todos los aquí presentes, aunque no quieran, lo han oído, lo han recibido, lo han de forma indirecta o a veces directa lo han recibido. ¿Me pueden preguntar ustedes, ¿qué no existen otros problemas más urgentes? ¿Qué no hay otros elementos más importantes o más importantes que debemos resolver? Por ejemplo, la corrupción. Por ejemplo, la delincuencia organizada, la violencia, la inseguridad que sentimos todos los días, la concentración de la riqueza. Díganme los problemas que tiene la desigualdad, pobreza. Existen y están todas estas problemáticas, pero ninguna significa poner en riesgo la vida, nuestra vida como nuestra. De esta manera, Leo, por ejemplo, Enrique Leo, que es un gran estudioso, nos dice que la crisis medioambiental es una construcción social. Ha sido generada por la forma de pensar las implicaciones, la estructura social, los modos de producción que hemos aplicado, los órdenes de racionalidad y los procesos de racionalización que han llevado a la sociedad de la naturaleza. Esto quiere decir que esta crisis sanitaria es un producto humano, la hemos creado nosotros, la hemos provocado nosotros y la seguimos provocando en la medida que estamos actuando como lo hemos hecho siempre. El otro término que tendremos que más o menos acercar y me interesa hacer para poder vivir con la es el de sociedad civil. Cuando hablamos de sociedad civil, tampoco es un término conceptualmente preciso ni tomado de ningún. Es una aproximación. Cuando hablamos de sociedad civil, se destaca la posible organización que puedan tener distintos grupos y o movimientos sociales que pretendan cambiar, mejorar o alterar condiciones y estructuras específicas. Esto nos lleva a pensar, a considerar a la sociedad civil como un acto
en continua formación, no es un proceso acabado, no es un actor editado, ya formado, es un actor que siempre está en proceso. Y si nos apelamos un poco a la visión, Gramsci nos decía que esta sociedad tendría que tener conciencia política para poder actuar. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos de la sociedad? Actuar políticamente, pero si no tenemos conciencia política, no podemos llegar. Cuando me acerco de esta forma a lo que es la sociedad, la pienso como la única alternativa posible ante todas las problemáticas. Específicamente, ¿qué problemática es el tema del debate? ¿Y por qué es la única posibilidad? Porque todos actores tenemos en la política. Estados, gobiernos, particularmente, ONGs, otras ONGs, empresas transnacionales, ¿cómo han actuado tradicional históricamente ante este evento? ¿Qué han hecho, por ejemplo, las empresas? ¿Han pensado un poco en las consecuencias medioambientales? ¿Han pensado cuando hacen esta práctica de esta grupo de intereses transnacionales es la ganancia? ¿Por qué se mueven en el mundo por la ganancia? Su objetivo último es ganancia, siempre ganancia. Pensando, por supuesto, en continuamente restaurar el proceso del capitalismo y generar esta población ampliamente. Entonces, para permanecer con entidades muy fuertes y muy poderosas en la sociedad. Por el otro lado, gobiernos de los estados. ¿Qué han dicho los gobiernos de los estados? Pues haciendo un recuento muy breve y muy rápido, muy personal. Esto no ha sido omisas en el mejor de los casos, o han tenido una postura contundente, han mostrado competencia ante las empresas transnacionales, allanando el camino para que aquí puedan recoger los frutos de su trabajo y sus operaciones. ¿Qué han hecho las ONGs? Han hecho muchas ONGs. Entonces hay que pensar en ese panorama. Pensar a la sociedad civil como una palanca para lograr cambios relevantes y lleva puntos concretos de reflexión. La primera pregunta que me haría yo, ¿es realmente la sociedad civil una alternativa para estos problemas? ¿O al contrario, se ha constituido en un freno y se ha ido permitiendo a partir de lo que en algún momento Boaventura llamó la homogeneización de la sociedad? ¿Cuáles podrían ser, entre panoramas y rescate a la sociedad civil, los grupos o los movimientos más efectivos que realmente puedan ser activos, proactivos y que generen un cambio? Pienso entonces en toda la sociedad civil como ese gran conglomerado, y tengo que destacar elementos importantes de la sociedad civil. Dejo fuera partidos políticos, porque no nos interesa en el mundo. Aunque tengamos en México un partido gatero, pero no nos interesa en el mundo. Dejo fuera a muchas ONGs, dejo fuera a ningún país, por ejemplo, que no está haciendo realmente una labor por vida. Dejo fuera a muchas instituciones que se dedican a preservar la vida de animales. Dejo fuera a muchas ONGs. ¿Qué me queda? Ya recorté lo más organizado de la sociedad civil. ¿Qué me queda? Es comunidades de pensamiento como estas y ustedes, estudiantes organizados. Nada más tengo dos opciones dentro de todo el mundo de la sociedad civil. Tengo nada más dos opciones. Me centro por el momento en estos centros de pensamiento como la UNAM, en estos centros de creación de ciencia, de creación de conocimiento. La aportación de estos elementos es fundamental para entender todas las problemáticas sociales. Sin embargo, no han tenido un papel cabal frente a la sociedad. Tienen grandes deudas. No han acabado de cuajar todo lo que se está haciendo en estos centros de conocimiento. ¿Qué han hecho tradicionalmente estas instituciones como la UNAM o la Metropolitana o el POLI o el COLMEX
Entonces, tenemos que pensar qué conocimiento hemos creado, qué conocimiento se ha producido en estos espacios, que con ese conocimiento hemos construido todo lo que conocemos, pero también estamos destruyendo todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora estamos haciendo mal, definitivamente. Particularmente las ciencias sociales se forjan, ustedes saben bien, bajo la tutela de un pensamiento, una racionalidad muy específica, que es una racionalidad capitalista. Se intentan en muchas ocasiones, se intentó girar el timón, se intenta tomar otra vía. El camino estaba ya trazado, obviamente, si costó mucho trabajo empezar a crear caminos alternos, que apenas están iniciando, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento social empieza a plantear esas grandes problemáticas. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Qué va a traer el Estado? ¿Qué va a tomar el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿No es el Estado? ¿Qué es un movimiento social? ¿Por qué se llaman movimientos sociales? ¿Por qué existe desigualdad? ¿Por qué hay relaciones de dominación? ¿Por qué el poder? ¿Por qué el poder es fundamental? Entonces, a partir de todos estos planteamientos que hace la ciencia, nos dicen ver en algún punto sus lecturas. Todas las teorías, todas las visiones científicas hablaban de muchos problemas, pero ninguna tomó en cuenta al medio ambiente. Ninguna consideró partimos del medio ambiente. Ninguna puso, antes que nada, nuestro gran piso de partida es el medio ambiente. Ninguna lo puso. Entonces, aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La naturaleza es expulsada de todo paradigma de las ciencias sociales. Lo que presenciamos entonces es una crisis de ¿qué conocemos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Y por qué conocemos lo que estamos conociendo? Entonces, esto es una evidencia de que tenemos una crisis del conocimiento, pero esa crisis del conocimiento también es una crisis de la civilización. Yo digo más allá, no es una crisis de la civilización capitalista, es una crisis del humanidad. El humano como ser, el humano como entidad, y no lo estamos entendiendo. Ante este declive del medio ambiente, se sugieren muchas respuestas, ¿no? Y muchas teorías. Y de hecho, históricamente en la ciencia social hay teorías contestatarias, teorías que quieren responder a todos los fenómenos que pasan, la teoría política, por ejemplo, las posturas gauchianas, las posturas marxistas, el pensamiento decolonial. Sin embargo, todas se quedan en la envoltura de la teoría y jamás llegamos a la parte de la práctica. Cuando la mayoría propone y promulga, es esencial un libro de práctica y no se está haciendo eso. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí ahora es cómo hacemos esto. Esto no nada más puede ser dada a partir de la acción de la sociedad. Pero nos encontramos en un panorama muy difícil y muy complicado. ¿Cómo propagamos todo este conocimiento generado en instituciones como la UNAM, por ejemplo, como este seminario de relaciones internacionales, en un mundo que está en una constante bombardeo por falsa información? Un mundo donde todo el tiempo hay algoritmos, donde hay manipulación informática, pero que implica una manipulación de sus formas de pensar, de sus formas de creer y su forma de actuar. Donde todo se vuelve rápido y eficiente, vamos al siguiente punto, ya no hay tiempo para acabar las cosas. Entonces, en este mundo vertiginoso provocado por un incesante desarrollo científico-tecnológico, ¿qué opciones tenemos? Y todo nos rebasa. Ya no podemos detenernos a pensar. Un mundo donde ustedes, los jóvenes, que son fuerza motriz, que son la única esperanza, están sumergidos muchas veces en una parálisis, otras veces en una especie de marasmo, y otras veces están con posturas absolutamente acríticas que no les importan. ¿Qué tiene que hacer desde estos espacios? Proponer respuestas teóricas, sí, lo estamos teniendo. Respuestas o elementos estratégicos, sí, la defensa, que nos llevará a cabo, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ante todo, respuestas éticas. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo toman ustedes esta? ¿De dónde proviene su formación ética? ¿Cuál es su formación ética? Esta formación ética a lo mejor promueve otro tipo de racionalidad. Entonces, reorientamos esta
diálogo. Me refiero particularmente a los pueblos originarios, que han tenido una lucha constante ahí en este aspecto. Algún otro grupo académico ha perdido que está en situación siempre de rebeldía, pero que no tiene la fuerza para fingir. Algún otro grupo estudiante. Entonces, esto tenemos que compartir, porque de qué manera podemos dejar al lado los intereses egoístas, la idea del progreso, la idea del bienestar. Digo muy bien, y ¿por qué voy a modificar mi estilo de vida? ¿Por qué voy a dejar de comprarme un iPhone cada vez que salga uno nuevo? ¿Por qué voy a dejar de derrochar el agua? No estoy echando culpas individuales, no quiero esta estrategia que han utilizado las empresas transnacionales de capitalismo bélico, no, creo que estamos conscientes de la situación. Entonces, la única solución son ustedes jóvenes estudiantes, que deben de ser más conscientes que la mayoría de la población y que tienen que dispersar esa conciencia política y ambiental acerca de los Estados Unidos. A mí me llena de alegría pensar en estos movimientos que se han suscitado alrededor de movimientos estudiantiles en protesta de lo que pasa por el genocidio en Gaza, por el Gaza, el Cisjordania y todo, porque todo el pueblo palestino, no ahora en el Entonces, esto me llena de satisfacción porque digo, bueno, finalmente están reaccionando. Hay algo que reacciona. Reaccionó tarde, ¿verdad? Muy tarde, pero reaccionó. Ahí está, hay un campamento de reacción. Hay algo, hay manifestaciones, hay ganas de actuar. No podemos dejar morir esas ganas de actuar por parte de ustedes jóvenes. Entonces, jóvenes, cuestiones que ya del progreso. Decía Kuhn en un libro de los 60, progresamos, pero hacia dónde. Cuestionen lo profundo. Y ustedes estarán presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos con nuestra segunda ponente, la maestra Valeria Olvera Alvarado, con el tema Trascendiendo los debates tradicionales, perspectiva desde las relaciones internacionales sobre la inminente catástrofe ambiental. Ella es doctorante en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra con excelencia académica en Administración de Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciada con mención honorífica en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es profesora de asignatura de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Fue secretaria técnica del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Trabajó en ProMéxico como líder del proyecto en la Unidad de Desarrollo Sectorial C y como asesora ejecutiva en la Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario de ProMéxico. Sus líneas de investigación son cooperación internacional, derechos humanos, pueblos e identidades originarias y alternativas al desarrollo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Luis por la presentación. Gracias, doctor, por siempre considerarme. Gracias a todo el Departamento de Apoyo del Seminario de Relaciones Internacionales, sobre todo por también la ayuda que ayer me ofrecieron para la presentación. Muchísimas gracias por siempre estar para mí y por brindarnos al doctor y a mí su cariño sincero. Gracias a mi querida amiga Ana Laura por siempre estar presente en estos eventos y ser parte de mi vida. De verdad que tanto el doctorado como estos eventos no serían los mismos sin ti. Gracias, querida maestra, porque sus palabras me retroalimentan, me nutren siempre que la escucho, y de verdad que también el Seminario de Relaciones Internacionales está plenamente agradecido porque siempre nos acepta con una sonrisa y el estar escuchándola siempre nos hace repensar las relaciones internacionales y cómo las entendemos. Y gracias, querida Alejandra, porque eres parte del Seminario de Relaciones Internacionales y nos haces creer que sí estamos haciendo lo correcto aquí en el seminario. Bueno, Abril, ¿qué te puedo decir? Eres una grandiosa
también estás haciendo ahora con el doctor tu tesis, sé que vas a llegar a un buen puerto próximamente. Entonces, estoy muy contenta de decirte mi amiga, colaboradora, y sabes que siempre cuentas conmigo. Entonces, no puedo estar en una mejor mesa, me siento muy plena y creo que todo esto no podría ser sin la mejor dirección del doctor Edmundo Hernández Vela. Yo me siento muy, muy contenta de que él sea mi mentor, de que él sea la persona que desde hace más de 15 años me vio crecer y me ha visto no solamente en la etapa de licenciatura, maestría y próximamente doctorado. Muchísimas gracias. Ahora sí, entrando a materia, creo que me robó la presentación mi queridísima maestra Meneses porque íbamos a decir lo mismo. No, bueno, tengo algunas aportaciones para ustedes, creo que ya están poniendo la presentación. Creo que es muy importante trascender de los debates tradicionales, porque en los debates tradicionales tenemos que son pocos los actores internacionales los que están participando. Y ojo, hemos discutido con el doctor que el Estado siempre está y estará presente. Yo no quito del dedo de renglón de que el Estado es el actor que debemos de estudiar en las relaciones internacionales, pero también creo que es importante darle en su justa medida el mérito también a otros actores que están participando y que son muy importantes. Por eso, en esta lógica, me hice la tarea de ver una perspectiva desde las relaciones internacionales sobre la inminente catástrofe ambiental y cómo es que tenemos que estudiar este tema desde una lógica de calentamiento global, sí, desde la degradación de los recursos, desde los fenómenos climáticos, porque esto también es una cuestión natural. Ya lo decía la maestra Meneses, hay una cuestión natural de por medio, pero también la actividad humana lo que hace es exacerbar lo que ya estaría sucediendo. Entonces, el calentamiento global hay que entenderlo como el aumento acelerado de las temperaturas a nivel mundial con impactos devastadores en los ecosistemas y en las sociedades. Eso está no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados. Vamos a ir haciendo como este listado de lo que está sucediendo y a lo que nos estamos enfrentando. Además, la degradación de recursos. Vemos que hay un agotamiento de los recursos naturales, de los recursos estratégicos, y es por eso que también tenemos que tener una lupa de la cuestión geopolítica y geoestratégica, dónde es que los países realmente están buscando en los territorios para tener un mayor poderío. Y aquí es muy importante la literatura que estamos revisando. Aquí voy a decir que nuestro maestro, el doctor Edmundo Hernández Vela, ha hecho una precisión muy importante en la Enciclopedia de Relaciones Internacionales sobre el poder y cómo el poder es un concepto que no nada más influye directamente, sino indirectamente en los estados. Entonces, por eso es muy importante ver cómo el poderío lo ejercen los países actualmente de una manera sí económica, sí comercial, pero también desde una perspectiva militar, también desde una perspectiva cultural y ahora una política ambiental, con esto que estamos viendo. También hay fenómenos climáticos extremos donde hay un incremento en la frecuencia y en la intensidad de huracanes. Ya la maestra también mencionaba la sequía, las inundaciones, las olas de calor. No sé si ustedes ya han percibido que estamos llegando a temperaturas extremas. ¿Cuántos había visto que México, la Ciudad de México, llegara a 32 grados centígrados en mayo? Estamos con una temperatura alocada y estamos llegando a Sonora a 40 grados centígrados. Nuevo León. Esto es una locura. Imagínense en junio,
que es cuando se supone que son las temperaturas más altas, porque se va a cruzar con la temporada de lluvia. Ya también el calendario de lluvias y de cuando empezó la primavera ha cambiado. Esto nos habla de que la capa de ozono, de que toda la parte de cuando se prevén las diferentes temporadas ha cambiado. Entonces esto también tendría que verse en cuestión de la evidencia de esta inminente catástrofe ambiental y cómo es que algunos países sufren más que otros. Por ejemplo, en otra exposición que yo tenía aquí en las mesas de análisis, hablábamos de Tuvalu y de que no es lo mismo un país que es una isla y que desgraciadamente se va a ver exacerbado por una ola, quizá, o por, seguramente va a ser una especie de tsunami que va a hacer que toda la gente tenga que migrar ecológicamente hacia otros sitios. Entonces, ¿cómo podemos estudiarlo desde las relaciones internacionales? A partir de la geopolítica, porque aquí, como ya lo mencionaba, hay cuestiones de conflictos, de acceso y control a los recursos naturales estratégicos. Antes pensábamos en petróleo, pero ahora tenemos que pensar en otros minerales que son importantes. Simplemente hay que ver nuestros celulares, volver a ver nuestros celulares con qué están hechos, ¿no? Para ver que el litio es uno de los minerales más preciosos y ya hablaba la maestra del extractivismo que se está dando. Pero hay autores que hablan del extractivismo, por ejemplo Eduardo Rubinas, y el extractivismo no es una cuestión más allá que también el discurso político que se está dando y cómo es que vamos a entablar este discurso de la izquierda para también hacernos de una perspectiva donde estamos haciendo el bien a nuestras sociedades a través de lo que entablamos comercialmente. También la cooperación, porque hay un agotamiento de recursos naturales, deforestación, pérdida de biodiversidad, a unos ritmos que son preocupantes, porque antes estábamos ocupando los árboles para el oxígeno, para también refrescar el medio ambiente, pero desgraciadamente nos estamos acabando todo lo que tenemos. Y en esta cuestión de la pérdida de biodiversidad no nos damos cuenta que esto es un recurso ilimitado. Pensamos que va a volver a nacer algo donde ya está acabado. ¿Y cuáles son los actores? Pensamos que a veces los actores, como ya lo decía, solamente son hablar en términos de estados o de empresas, pero tenemos que pensar también en los actores en un sentido más allá. A lo mejor ustedes me van a tildar de loca, pero ahora estando en el doctorado, yendo a Bolivia, yendo a Perú, a Ecuador, a Colombia, me estaban diciendo, es que vale, también tienes que pensar en otro tipo de actores. Y nosotros reconocemos como actores, como sujetos colectivos de estos derechos, a los huracanes, por ejemplo, a las sequías, a las inundaciones que nosotros mismos propiciamos. ¿Por qué? Porque también nosotros consideramos que son sujetos las montañas, los lagos, los ríos. Tenemos que ir más allá para entonces evocarnos como sujetos a también los otros seres que están con nosotros, es decir, a la naturaleza. Entonces, viendo esta profundidad de actores, tendríamos que repensar categorías básicas que tenemos y aquí entonces partir de las eras geológicas que nos han enseñado desde la vía tradicional y entonces decir, ya no estamos en un antropoceno, sino estamos en un capitaloceno, donde en este capitaloceno lo único que nos interesa, desgraciadamente, es la cuestión de cuánto tenemos monetariamente, cuánto tenemos en utilidades, cuánto tenemos para gastar, porque ya lo decía la maestra Meneses, todo es rápido, todo es fluido, lo dice Zygmunt Bauman.
Entonces, en esto no nos interesa cuánto dañamos a nosotros, a la otredad. Y para esto deberíamos entonces partir de cuál es nuestro panorama actual, donde tenemos una primera vía, que es la dimensión política, donde hay disputas por la soberanía y por las responsabilidades de gobernabilidad ambiental. Una segunda parte donde tenemos los impactos de modelos de producción, de comercio y de desarrollo durable en términos de también la enciclopedia de relaciones internacionales, donde ya no solamente estamos pensando en un desarrollo sustentable o sostenible, como vemos en los informes de Brundtland y vemos en otros acuerdos que se han hecho a nivel internacional, sino que también esto va a ser en una progresión de tiempo. Y también vamos a tener una dimensión social, en donde también vamos a ver a las comunidades que se van a enfrentar a los cambios climáticos, ya no solo en una generación, sino en una segunda, tercera, cuarta generación, que van a estar vinculadas y que van a necesitar el cambio de prácticas sociales. Y esto ya lo han hecho en las comunidades indígenas, como lo mencionaba la maestra Meneses. Entonces, estas personas que se están dedicando todos los días a hacer prácticas por la tierra van mucho más adelantadas que nosotros con las prácticas occidentales. Y esto me trae a los movimientos indígenas que mencionaba la maestra Meneses, porque es importante que pensemos en la sociedad civil organizada, pero ¿qué tipo de sociedad civil organizada necesitamos? Tiene que tener una visión en la cual no sea una visión antropocéntrica, sino una visión biocéntrica, en la cual tengamos una visión biocéntrica pero biocultural, en la cual tengamos esta perspectiva de que la naturaleza es una con nosotros, porque sí se han puesto a pensar que la naturaleza puede sobrevivir sin nosotros, pero nosotros sin la naturaleza no vamos a poder vivir. Entonces, es una relación asimétrica hasta ahora, pero la hemos hecho asimétrica porque en esta cuestión de crisis civilizatoria hemos pensado que nosotros somos el eje clave, cuando en realidad el eje clave lo es la naturaleza. Siguiente, por favor, Ana. Así es que el papel de los actores internacionales pensamos que son los gobiernos con el establecimiento de políticas, regulaciones, compromisos internacionales. Ya lo decía la maestra Meneses. Sí es cierto, o sea, los gobiernos tienen que poner cierto granito de arena. Los organismos multilaterales, es decir, el orden virtual del que también habla el doctor Edmundo Hernández Vela, también es súper importante, pero no en una cuestión de supeditación al orden real, porque es lo que hemos visto en todos estos años. Tiene que estar, si no por encima, tiene que estar a nivel del orden real y tiene que estar separado del orden real, donde no haya una cuestión de porque yo te estoy dando financiamiento, yo puedo opinar de lo que tú haces y de la asistencia humanitaria que tú provees y de las decisiones que tú realizas. Y la sociedad civil, esta movilización, la presión, las propuestas de los movimientos ecologistas, ambientales, tiene que venir también con una cuarta hélice, que son las universidades. Las propuestas tienen que emanar de estos círculos realmente en los que se está pensando, en los que estamos dando nuevas ideas, en los que estamos generando a partir de conocimiento que estamos creando día con día, a partir de la información y no de la mala información o de la desinformación, que son dos conceptos diferentes. Es importante que no nos vayamos con la finta de que tenemos que separar tajantemente las teorías tradicionales de las teorías críticas o de las teorías que en general existen. Tenemos que más bien aprenderlas, desaprenderlas
y tenemos que ir haciendo un cruce de información de lo existente. ¿Para qué? Para que justamente de esta manipulación y de esta exacerbación de las teorías podamos nosotros crear nuestra propia teoría. Creo que es importante que cada quien pueda generar sus propias teorías. Y entonces, ahora sí, entrando a la parte crítica. Boaventura de Sousa Santos, no me dejará mentir nuestra querida maestra Meneses, habla sobre una ecología de saberes. Creo que es importante justo no desaprender completamente lo que ya tenemos de la universalización de la teoría occidental. Tenemos que desaprender algunas cosas, sí, pero quedarnos con lo que ya sabemos para poder hacer el cruce con lo que queremos aprender de lo nuevo. ¿Para qué? Para hacer algo rico que nos sirva, que podamos tener para estas políticas y estas estrategias necesarias, porque nosotros vivimos en esta sociedad y es necesario que podamos aplicar este conocimiento. Entonces, esto nos va a servir para abordar la catástrofe desde nuestra sociedad, porque nosotros no estamos en las comunidades indígenas, por eso es que necesitamos este conocimiento previo. Después vamos a hacer este análisis de cómo las desigualdades globales han generado impactos y han generado esta capacidad de respuesta frente a la inminente catástrofe. Lo que ya les decía, la sociedad del orden virtual va a generar estos cambios para poder hacer una cooperación internacional. Pero es muy importante que no sea una cooperación desigual, una cooperación en la que se vean mermas, porque siempre algunos países quieren delinear las reglas del juego. Parece un juego ya dado, un juego estático en el que no podemos avanzar. Y creo que ahí está donde podemos generar los cambios, superando las divisiones geopolíticas y priorizando por el bienestar realmente de los intereses nacionales, regionales e internacionales, y adaptando con nuevas prácticas de conservación, con nuevas prácticas de acuerdo a la diversidad cultural existente, de acuerdo también a estos nuevos saberes que vamos a traer, de acuerdo también a las políticas de cada una de las naciones que están en este orden virtual, y de acuerdo a las ecotecnologías que ya muchos están emprendiendo, es decir, no desmeritando el trabajo que ya se tiene por las comunidades indígenas, por nuestros pueblos ancestrales. Eso es muy importante. Y entonces tenemos los enfoques prospectivos. En un escenario optimista sería esta cooperación internacional efectiva. Pensémoslo en un semáforo, ¿no? Tenemos el verde, que todo sale muy bien y que se puede transitar no hacia un solo desarrollo durable, sino hacia los buenos vivires, pensando, como dice Esther Ceseña, que no hay un solo buen vivir, sino que hay varios buenos vivires, porque bueno, en Ecuador hablan del buen vivir, en Bolivia hablan del summa camaña, que podemos traducir como el vivir bien, en Colombia hablan del vivir armonioso. Entonces hay buenos vivires, hay varios buenos vivires, y entonces vamos a ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades. Un escenario intermedio, amarillo, un progreso incremental con tensiones y resistencias al cambio. Puede ser confrontativo, y ahí vamos a ver que realmente hay algunos que quieren detener esto, porque siempre va a haber oposición al cambio, porque a algunos les conviene que sigamos igual, con los ojos vendados, porque esto les trae riqueza, porque el extractivismo es bueno para la corrupción, desgraciadamente. Pero también tenemos un escenario pesimista, y este es el que a mí me preocupa más, donde hay un fracaso con la acción climática, donde hay una exacerbación a la crisis ambiental, a la crisis civilizatoria que decía la maestra Meneses, pero sobre todo a la crisis
internacional en la cual estamos viviendo y en la cual desgraciadamente las personas no vamos a seguir, porque esto ya lo dijeron también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si seguimos así, no solo no se van a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, ya no se van a cumplir, en realidad no es que seamos pesimistas, no se van a cumplir, van a ser otros para la Agenda 2045. Tampoco se van a cumplir seguramente, pero no vamos a existir para el 2100 si seguimos con estas marchas forzadas donde no estamos cumpliendo con objetivos que están vinculados con la catástrofe ambiental, porque esta parte de dejarle la herencia a próximas generaciones no nos está recordando el presente y estamos dejando todo a las futuras generaciones. Y el dejarlo a futuras generaciones no nos permite entender el momento en el que nos encontramos aquí y ahora. Y entonces, para mis conclusiones, y ya porque voy con el tiempo contado, ya sé a mí, pero no me has pasado rápido. Entonces, las necesidades de un enfoque holístico. Creo que es muy importante. Es fundamental adoptar este enfoque que reconozca la intersección no solamente de nuestras ciencias sociales, es decir, no solamente de relaciones internacionales, sino también de la parte natural, de la parte cultural, es decir, de todas las áreas, área 1, área 2, área 3, área 4, aquí se conjugan. Esto implica integrar también los saberes ancestrales y con esto estoy diciendo que no nada más las ciencias y las disciplinas son importantes. Por favor, creamos mucho en este conocimiento empírico que se da, porque muchas veces es más importante la experiencia que lo que se va adquiriendo en el día con día también en las aulas. Entonces también consideremos lo importante. 2. La siguiente. La importancia de la diversidad y la inclusión para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación que sean culturalmente apropiadas y socialmente justas. Con esto me refiero a que es importante la colaboración entre diferentes actores, incluidos, ya les dije, las comunidades locales, los pueblos indígenas, y esto es esencialmente importante para un futuro justo y para que esto sea inclusivo, para que sea armonioso, para que sea venidero y para que pueda suceder realmente. También la urgencia de la acción colectiva. La crisis ambiental requiere una acción colectiva a nivel local, nacional, regional e internacional. Es necesario superar los intereses individuales, trabajar juntos para implementar soluciones efectivas, promover cooperación global en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. Y finalmente, con esto concluyo, reconocimiento a la interdependencia. Y no me refiero a la teoría de la interdependencia como tal, sino más bien a la interdependencia de los sistemas naturales y humanos, donde hay ramificaciones globales, regionales, internacionales. Y es crucial entonces adoptar un enfoque de solidaridad, de empatía, porque estamos como personas indiferentes, como personas apáticas. No sé ustedes, pero todo esto del capitalismo, del neoliberalismo nos hace muy indiferentes ante lo que está sucediendo y creo que no nos deja avanzar en ningún sector. Y en la parte ambiental creo que aquí voy a citar a Eduardo Galeano. Hay mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, pero esto realmente es lo que puede hacer que el mundo cambie. Pensamos que es necesario que haya cambios muy grandes, pero acuérdense que somos muchos haciendo pequeñas cosas y esto puede realmente cambiar, transformar y modificar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Rápidamente continuamos con nuestra tercera ponente, la maestra Ana Laura Pérez Aparicio, con el tema El desarrollo capitalista y la ciencia aplicada, análisis y propuestas desde el ámbito
tecnológico, límites y contradicciones. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Comunicación y Estudios de la Cultura por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura Íconos, ambas con mención honorífica. Es candidata a doctora por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Coordinación de Economía de la Facultad de Contaduría y Administración. Es autora de varios artículos académicos, además de haber sido coordinadora en los proyectos Diagnóstico del Proyecto de Recuperación del Mercado Municipal Tonatico, Estado de México, en 2016, Evaluación y Sistematización en la Encuesta de Consumo Cultural en la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, actualizada en 2015, y la evaluación del programa social en Tlalpan, Cultivando la Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social en 2019. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran cultura e ideología, sociología y antropología de la cultura, semiótica, semiología de la cultura y comunicación, diplomacia cultural, diseño de proyectos socioculturales, estudio de públicos, medios digitales, cibercultura, ciberespacio, ciberactivismo y geopolíticas de las comunicaciones internacionales. Adelante. Muchas gracias, Abril. Buen día, me da un gusto verles por acá. En lo que Abril pone amablemente mi presentación, quiero agradecerle, vale ya sobre la maestra Meneses también han dicho, y el hecho de que yo esté aquí resultados no solo de la guía que el doctor ha tenido desde mis primeros semestres aquí en la universidad, sino del acompañamiento que también tuve de mis profesores y profesoras, una de ellas acá al lado, y colegas y amigas que me han acompañado a lo largo de todo este camino que he decidido llamar camino profesional y que me llena de regocijo. Quiero agradecerles también al equipo del seminario todo el trabajo y el resultado de su organización. Yo también estuve de aquel lado, entonces para mí es muy grato reconocerles que lleguen temprano, que revisen todo, que vayan, que calen. Gracias, porque no nada más llega a sentarse. Entonces, muchas gracias. La propuesta de esta, no, esa no es. Es una dirección. Está en la web. La propuesta de esta ponencia tiene relación con lo que ya se ha venido hablando, y yo quisiera, muchas gracias, profundizar sobre todo en un tema que he estado realizando a la par del desarrollo de mi tesis y de la investigación doctoral, que se titula El desarrollo capitalista y la ciencia aplicada, análisis y propuestas desde el ámbito tecnológico, límites y contradicciones. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta breve intervención? Es realizar una crítica al modelo de producción capitalista y el papel que ha tenido el desarrollo tecnológico a través de sus 4 revoluciones industriales o tecnológicas y la manera en la que han contribuido al deterioro medioambiental, retomando las bases marxistas de la crítica al capitalismo. Esto será, por supuesto, de manera muy breve, pero la idea es dejar ahí esa cosquillita, ese pequeño interés que puedan tener o que se puedan llevar el día de hoy a lo largo de todas las mesas, de preguntarnos mucho de lo que ya esta vida se ha hablado. Siguiente, por favor. La orden del día de esta intervención está en criticar la lógica de la producción capitalista dominante, hablar de estos desarrollos tecnológicos y su relación con la catástrofe medioambiental y el análisis de estos límites y contradicciones de la ciencia aplicada y su relación con la situación actual en el medio ambiente. Siguiente, por favor. Me gusta mucho que mis dos colegas anteriores hayan puesto sobre la mesa estos cuestionamientos sobre cómo es que estamos pensando la vida, cómo es que ustedes y yo hemos estado pensando nuestro lugar dentro de este planeta, no solo en mi caso como mujer, como mexicana, como docente, sino como perteneciente de la sociedad internacional viviendo en este planeta. Y hay que preguntarnos, y yo retomo mucho de lo que probablemente se llegue a hablar en la siguiente mesa, en una clase que tomé con la doctora Zabaleta,
donde decía, bueno, hay que preguntarnos incluso cómo es que se constituye el modelo de desarrollo que actualmente está imperando, ¿no? Y yo creo que es una guía o parte de la columna vertebral necesaria para el análisis de esta catástrofe medioambiental y ecológica. Entonces, ¿cuáles son las premisas del sistema de producción capitalista? De inicio, Marx nunca había, dentro de sus propuestas, no tomó no solo ni el espacio ni el medio ambiente como un actor a ser proclive de ser analizado. Sin embargo, es importante retomar no solo sus premisas, sino todo lo que se ha hecho del trabajo posterior por parte de quienes siguen sus líneas, siguieron sus líneas teóricas, y dentro del marxismo se habla del capitalismo haciendo una crítica que está confinado a destruirse, a estar garantizando su propia destrucción. Y creo que de ahí poder retomar una línea sobre la cual ya se ha comenzado a hablar sobre cuestionar cómo es que esta visión eurocéntrica, este modelo de producción capitalista imperante, pues nos ha llevado a situaciones en las que actualmente nos encontramos. Ustedes ven allá, bueno, algunos de los pilares del capitalismo, nada más de manera teórica, pero la propiedad privada, el interés personal, la competencia, el mecanismo de mercado, la libertad, la no intervención estatal, en la medida en la que ha ido, por supuesto, evolucionando y ha ido adecuándose a los periodos históricos que probablemente ya puedan ustedes ir ubicando, nos llevan a un análisis de lo que Vale ya había hablado, ¿no? Bueno, se ha comenzado a problematizar ya desde hace algunos años con esta conceptualización que se hace de las eras geológicas con el antropoceno, y ahorita todavía sigue esta discusión entre si estamos en el antropoceno o llegamos al capitaloceno. Ahorita ya profundizaré más en eso. Citando a Adam Smith, que creo que también va a colación de hablar de la crítica que hace el marxismo al sistema capitalista, dice: no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. ¿Qué quiero decir con esto y por qué retomo esta cita de Adam Smith? Como padre del liberalismo económico y la guía que prácticamente configura en los modelos de producción capitalistas ahora en su fase neoliberal. El capitalismo está caracterizado justamente por esta necesidad de perseguir sus propios intereses a través de sus múltiples expresiones. Ya se han hablado de diferentes empresas, de actividades económicas como la minería. Podríamos profundizar más en ello. Yo lo dejaré de manera mucho más generalizada en torno a estos desarrollos tecnológicos, a estas revoluciones industriales que han dado lugar a momentos muy específicos que ustedes tal vez puedan ubicar a través de las innovaciones tecnológicas. Y habría entonces que referirnos, bueno, ¿cuál es esta discusión que se habla respecto al antropoceno y al capitaloceno? El antropoceno se refiere justamente a cómo es que la actividad humana ha potencializado sus actividades, valga la redundancia, para convertirse en la principal fuerza del deterioro medioambiental, en una fuerza completamente destructiva. ¿Cuál es una de las características del sistema capitalista, del sistema de producción capitalista? Es justamente no solo destruirse a sí mismo, sino una naturaleza depredadora que no reflexiona, y ahorita profundizaremos en esto en las conclusiones, cuáles pueden ser los efectos a largo plazo, sino la satisfacción o la obtención de dividendos, de intereses en un corto plazo, ¿no? De manera muy inmediata. Entonces, el antropoceno, como intento de conceptualizar esta era geológica dentro de nuestro planeta a través de las transformaciones que ha tenido, se centra justamente en las actividades humanas. ¿Qué es lo que pasa con esta discusión del capitaloceno? Con el capitaloceno, les digo, hay quien dice que todavía no transitamos al capitaloceno, sino nos quedamos en el antropoceno. Con el capitaloceno nos centran directamente el análisis en el sistema de producción capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que pensar en la manera, en esto retomo lo que ha dicho la maestra Meneses y mi querida maestra Vale, al respecto de cómo es que incluso el sistema de producción capitalista ha condicionado la forma en la que concebimos que es la vida. Y entonces todo se centra a partir de estas prácticas de producción que finalmente nos están llevando, y por decir, por ejemplo, un dato,
algunas organizaciones no gubernamentales para agosto de 2018 comenzaron a decir que nosotros, que la humanidad ya se encontraba en deuda con el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2018 habíamos llegado a consumir, el 1 de agosto del 2018 ya habíamos consumido la cantidad de recursos naturales que teníamos permitidos en un año y que la Tierra tenía la posibilidad de regenerar para el siguiente año. Entonces, olvídense, desde 2018, desde la segunda mitad del año de 2018, estamos en deuda con el planeta. Y yo pensaba un poco en lo que concluía Vale de las generaciones futuras. Yo no solo me preocuparía por las generaciones futuras, sino por nosotros y por nosotras. Es decir, ya se han hablado de las altas temperaturas, ya se ha hablado de la calidad del aire, se han hablado de diferentes, pensaba también no solo lo que pasó, por ejemplo, en Acapulco el año pasado, con los huracanes, con todos estos fenómenos naturales que están dando cuenta de lo que ya mencionaba Vale, ¿no? Hay una relación asimétrica con el medio ambiente donde no entendemos que los que terminamos perdiendo somos nosotros. Que los que vamos a perder muy probablemente es la humanidad y la naturaleza nos está mostrando ya las consecuencias que desde el siglo pasado se venían y se estaban problematizando de alguna forma en la que en la actualidad se siguen problematizando. Eso creo que es lo verdaderamente preocupante. Entonces, el capitaloceno se centra justamente en estos impactos a través de las sociedades capitalistas, el impacto que está teniendo la actividad humana a través de estas sociedades capitalistas. Pues, ¿cómo nos pensamos como sociedades capitalistas? ¿Cómo nos pensamos pertenecientes a este tipo de, a estas características de este modelo de producción? Sí. Y entonces, me gustaría entrar con esta en la siguiente diapositiva. Estamos pensando o más bien me gustaría aterrizar en lo que les comento que he estado trabajando a la par con investigación doctoral, es cuáles son estas consecuencias de los desarrollos tecnológicos y su relación con la catástrofe medioambiental. Y creo que podríamos ubicar al menos 4 grandes cortes en donde de manera histórica y en la actualidad con la cuarta revolución industrial ser muy identificables cuáles son las formas en las que nuestras vidas han cambiado a partir de la incorporación de los productos o de las innovaciones tecnológicas a nuestra vida. Bueno, la primera revolución industrial, caracterizada por el desarrollo de la energía de vapor, acuerdan de las actividades impulsadas por el vapor con la combustión del carbón. ¿Sí? La segunda revolución industrial, la producción basada en petróleo y electricidad. La tercera, con el desarrollo de las tecnologías digitales informáticas. Y Schwab habla de una cuarta revolución industrial que tiene como base no solo la revolución digital, que toma como estructura todo el desarrollo de las tecnologías digitales, sino que está impulsada por el desarrollo de las tecnologías móviles, como estas, y la inteligencia artificial. Y entonces, me gustaría leer esta de manera muy rápida. La revolución industrial supuso una revolución para el hombre en todas sus facetas, yo diría todas y cada una de ellas, en los que cambia la forma de producir, de consumir, de viajar, de absolutamente todo, y eso por supuesto que tiene repercusiones en el planeta. Sigue, por favor. Y entonces, bueno, solo por retomar esta imagen que es esta página de Salesforce, ubicar dentro de una línea del tiempo cuáles son estas revoluciones industriales para llegar a la que actualmente nos convoca. Y entonces pensar tal vez en algunos datos, ¿no? La cuarta revolución industrial, que es en la que algunos teóricos y algunos investigadores se suman, entre ellos yo en específico, cómo ha aumentado, cómo es su participación dentro de esta catástrofe medioambiental. Por poner un ejemplo, la nube, que no solo no es un espacio invisible, no es un espacio pequeño, sino que aun y cuando no podamos tocarlo, requiere de una gran capacidad de estructuras mecánicas, informáticas, de la comunicación para existir, que trabaja las 24 horas del día, todos los días, produce alrededor de, la contaminación que se produce en la industria minera tal vez en un mes, por decirles algunas aproximaciones. Entraré ya con datos duros. Internet produce 900 millones de toneladas de CO2 cada año. Internet. Entonces, dejando, por ejemplo, páginas abiertas,
no se va a cumplir. Para el 2025 se prevé que la Internet genera alrededor del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo pensar nuestra vida sin Internet? No solo, por ejemplo, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Por ejemplo, cada email puede generar 50 gramos de carbono dependiendo de si solo es texto o si tiene archivos adjuntos. Entonces, si yo les mando mi presentación, si les mando el programa, olvidémonos de Drive y de iCloud y de Dropbox, que son estas nubes de almacenamiento. 50 gramos por cada correo electrónico. ¿Cuántos correos electrónicos no tenemos guardados? Yo tengo todavía desde la licenciatura, que bueno, ahorita que sí lo utilizo, ¿no? De pronto cuando estaba yo investigando estos datos, no lo voy a utilizar. Según un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts, el entrenamiento de la inteligencia artificial, solo el entrenamiento, puede consumir alrededor de 284.000 litros de agua, solo el entrenamiento. Entonces, ya los datos no solo hablan de que para tener un litro de Coca-Cola se necesitan tantos cientos de litros de agua para elaborarse, ¿no? Un solo litro de Coca-Cola. No. La inteligencia artificial, todos estos modelos de lenguaje generativos, tan solo su entrenamiento, ya no es su uso, generan muchísimo, o necesitan muchísimos recursos para operar, para existir, bueno, muchísimo más. Siguiente, por favor. Que es, para situar más en cifras, todo este desarrollo tecnológico en esta cuarta revolución industrial, que ya voy a terminar. Bueno, existimos alrededor de 8.8 billones de personas en el mundo, y de esos 5.6 billones de personas utilizamos dispositivos móviles. Alrededor de más o menos la misma cantidad de 5.3 billones de personas, es decir, el 66.2% de la población usamos Internet, y alrededor del 62.3% de la población mundial utiliza redes sociales. Entonces, ¿en qué medida todo este tipo de usos que son tan habituales y que nuevamente nos hacen preguntarnos qué tanto debemos cuestionar la forma en la que hemos asumido que es nuestra vida diaria en aras de este progreso tecnológico o del propio desarrollo de nuestras actividades, pues tienen un alto impacto en el medio ambiente? Siguiente, por favor. Y eso me lleva a las conclusiones. Me gustaría solamente revisar algo al respecto de lo que ya se decía del informe Brundtland. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, ya se hablaba, y es donde se teje el desarrollo, el concepto de desarrollo sostenible, durable para retomado de la Enciclopedia de Relaciones Internacionales, y cito nada más lo siguiente: para comprender por qué el desarrollo sostenible es tan importante en la vida real, simplemente hay que mirar a nuestro alrededor. Finales de los 80. Por término medio, a nivel mundial, las personas con ingresos más elevados viven más tiempo, pero gran parte del desarrollo es insostenible. Y nos ha llevado al cambio climático, la destrucción del medio ambiente, los conflictos, la pobreza y las grandes desigualdades y la inestabilidad social. Nuevamente, temas que por supuesto tienen que ser de agendas nacionales e internacionales prioridad, pero que a finales de los 80 ya estaban diciendo. El desarrollo insostenible se produce cuando la gente busca gratificaciones inmediatas a pesar de los daños que puedan causar a otras personas o al planeta. A menudo los beneficios a corto plazo se ven eclipsados por los costes que llevan consigo a largo plazo. Esto es lo que ocurre cuando alguien tala un bosque entero para obtener un beneficio rápido, aunque un ecosistema se colapse, las especies en peligro de extinción verdaderamente mueran y las comunidades locales queden expuestas a un riesgo permanente de inundaciones devastadoras, por mencionar solo un ejemplo que cita Naciones Unidas. Entonces, no solo yo creo que hay que repensar la naturaleza depredadora del sistema capitalista, no preocuparnos únicamente por las generaciones futuras, porque nuestras vidas van a cambiar definitivamente, ya están cambiando. Yo pensaba que incluso no he ido a Monterrey o a los estados del norte de nuestro país, donde es habitual tener estos climas en casa para poder soportar las altas temperaturas o las bajas temperaturas. Probablemente ya después en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, sea algo que sea muy habitual, ¿no? Y finalmente, retomando las ecologías de saber si, no, creo yo que no hay que olvidar lo que ya se aprendió, porque ya no hay retroceso en el deterioro ambiental que hay. Nuevamente nuestras vidas van a cambiar, y para ello, nuevamente retomar lo que desde finales de los 80 del siglo pasado ya se pensaba y que ahorita sigue siendo tema de discusión y no de acción de muchas de las cosas. Gracias. Muchas gracias.
coordinación y logística en modelos de Naciones Unidas. Fue asistente del Diplomado Política Internacional y los Conflictos del Mundo Contemporáneo, impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente se desempeña como responsable de la dirección de eventos en la Sociedad Gastronómica Nibiru de la Facultad de Ciencias. Sus líneas de investigación están enfocadas al desarme, seguridad internacional y derecho internacional privado. Adelante. ¿Me escucho? Bueno, primero, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar, quiero agradecerle al doctor. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado con ustedes, de ser parte de su programa, de ser parte de su equipo y por abrirme las puertas de su casa y de su corazón. Quiero agradecerle también a la maestra Valeria Herrera, porque si ella no hubiera estado aquí, al Departamento de Apoyo del Seminario. Yo fui parte de ustedes, créanme que los comprendo, yo estuve sentada de ese lado y ahora me siento muy orgullosa de poder estar de este lado y verlos a ustedes crecer. Y también quiero agradecerle a mi mamá, que me acompaña y siempre me ha acompañado en todas las ponencias. También les agradezco a mis compañeras de mesa, créanme que es todo un honor para mí estar con ustedes. Creo que mi semblanza no es nada comparado con lo que ustedes, pero hago todo lo posible y muchas gracias. Es todo un honor para mí. El tema que voy a analizar ha sido un tema que he estado estudiando desde que estoy en séptimo semestre, que son las armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas biológicas y armas químicas. En este caso, voy a estudiar un poco sobre el uso de las armas nucleares en los fondos marinos y oceánicos como forma de coacción e instrumento de poder. Mi ponencia va a estar dividida en 4 apartados. A manera de introducción vamos a hablar de ciertos conceptos básicos que nos ayudarán justamente a comprender un poco más el tema. Hablaré también sobre una línea de tiempo de los ensayos nucleares que hemos tenido en el planeta, así como también estudiar cuáles han sido los cuerpos legales que nos han podido ayudar justamente a no tener una guerra nuclear, podríamos decirlo. Y vamos a tener un caso de estudio del cual espero que les llame la atención, ahora verán por qué. Y al final vamos a enfocarnos un poco más sobre el tratado que prohíbe el uso de armas nucleares en los fondos marinos oceánicos. No tenemos presentación, pero podemos continuar. Hay 3 conceptos que quiero que tengamos muy presente. La primera es la parte de los espacios comunes. Es un concepto que es definido justamente por el doctor en su enciclopedia y me voy a permitir citarlo justamente porque quiero que hagamos este análisis, que estudiemos letra por letra y por qué lo estoy poniendo a la mesa. Los espacios comunes son zonas o regiones de la Tierra y su entorno que se encuentran o extienden más allá de los límites de la soberanía o jurisdicción de los estados, que han sido desnuclearizados y desmilitarizados. Estoy un poco nerviosa en eso. Encontramos 5 zonas de las cuales podríamos decir que son espacios comunes. Una es el espacio interior, suelo y subsuelo de la Tierra, el Ártico, la Antártida, el espacio exterior y, por último, el alta mar y los fondos marinos. Justamente es uno de los temas que se habla como zona libre de armas nucleares y vamos a estudiar por qué. Otro de los conceptos que también me gustaría que analicemos es armas de destrucción masiva, que es definida por Naciones Unidas en su resolución de 1946 como toda aquella arma con explosivos atómicos, con materiales radiactivos, armas mortíferas, químicas y biológicas y cualquier futura arma. Aquí es muy importante que hablemos y que analicemos que justamente desde 1946 se veía o se pensaba en armas futuras. ¿Qué significa esto? Que entonces no estábamos en un punto de que está iniciando la guerra nuclear, que vamos a tener en un futuro armas biológicas, armas químicas, vamos a poder contar con ellas. Aún no se sabía en ese entonces. Y el último concepto son armas nucleares, como lo define nuestro diplomático mexicano,
mexicano Alfonso García Robles en el Tratado de Tlatelolco, del cual vamos a hablar más adelante, las define como artefactos susceptibles de liberar energía nuclear de forma no controlada, que tiene un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos. Esto fue pensado justamente después de la definición de armas de destrucción masiva, que significa que ya nos adentramos un poco más al estudio de cada una de estas armas, que en pocas palabras, que se está desarrollando más, cada vez más había el interés de los estados, en este caso, de tener un desarrollo, de desarrollar esa tecnología justamente para el uso en conflictos bélicos. Ay, bueno, seguimos en presentación. Esta diapositiva me hubiera gustado que la vieran, pero bueno, me va a tocar explicarla. Sí, voy a tener que hablar así porque no puedo. Es un cuadro en el que vamos hablando, vamos analizando y vamos viendo cómo va pasando el uso de las armas nucleares. Cómo empezamos con Estados Unidos en 1945 con la primera prueba de armas nucleares, que es TRIN. No sé si recuerdan haber visto en Oppenheimer. Y en ese año Rusia era el único país que le hacía competencia. Para 1950 Estados Unidos aumentó a 188 ensayos nucleares. ¿Cuál fue el resto de países? Tenemos a Rusia con 82. Y conforme va pasando el tiempo, tenemos que en 1960 a 1969 el número de ensayos nucleares de Estados Unidos se eleva a 428, que significa que a pesar de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, no se detiene Estados Unidos, sigue con este desarrollo, sigue con esta investigación, y a pesar de haber destruido 2 ciudades, no le importa, continúa con este proceso. Otro mapa, no van a poder ver. Bueno, ahora entrando un poco a la parte de los ensayos que no se puede ver. Quiero retomar esta parte de que entre 1967 y 1968 se realizaron 48 pruebas nucleares por parte de Estados Unidos. Todo esto con el fin, entre comillas, de tener desarrollo en el gas natural, ¿no? Estos ensayos nucleares fueron específicamente en la parte subterránea, que como lo comentábamos, espacio común, el suelo y subsuelo. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas estaba atentando contra estos espacios comunes, que es para la humanidad, para el aprovechamiento de todos. Ok. Bueno, también es muy importante, que era lo que les decía, la comparación de Estados Unidos. Bueno, sí, está interesante un poquito para que vean. ¿Puedo? Ay, un poquito más. Abajo. No aparece. Bueno, seguimos en el mapa. Gracias. En esta comparación que hablábamos de los ensayos nucleares, tenemos que en 1971 Rusia dice, bueno, pues Estados Unidos puede utilizar armas nucleares para descubrir o encontrar gas natural, pero ¿por qué no? Entonces resulta que a través de 3 bombas de 15 kilotones, pues desarrollan ellos lo que sería el canal Kama-Pechora, que en pocas palabras, al final, en lugar de hacer un canal, simplemente hace un cráter y pues resulta que ya somos como la luna, ¿no? Y al final dijeron, bueno, creo que esto no nos funcionó, dejémoslo ahí. Ya no podemos tener ensayos nucleares en la Tierra. Ahora, aquí vamos con los tratados internacionales que nos hacen saber. Quiero que tengamos en cuenta que en 1961, como primer espacio común, tenemos que en el Ártico se hace el Tratado del Ártico, en el cual entre 1945 y 1961 se hicieron más de 2.000 ensayos nucleares, que significa que pues, realmente el 25% de estos ensayos nucleares fue por parte de Estados Unidos. Es lo que les comentaba en la tabla que no podemos ver, que efectivamente el que más desarrollo, el que más información
información, el que más trabajos en ensayos nucleares, en pruebas de armamento, fue Estados Unidos. En segundo lugar le sigue la Unión Soviética con 200 ensayos, Francia con 50, Gran Bretaña con 20 y China con otros 20. Que significa que Europa también empieza a esta investigación, empieza en esta carrera armamentista, que es como se le conoce. Después tenemos en 1966, ¿por qué les hablo de esto? Porque hablamos sobre otro espacio común. En 1966 se habla sobre el Tratado de la Luna, en el cual pues justamente Estados Unidos dice, bueno, yo no puedo hacer ensayos nucleares ni en mi territorio. Es más, ¿sabían por qué ya en Estados Unidos dejó de hacer pruebas nucleares en su territorio? Porque con la prueba de Trinity se dieron cuenta que el lugar quedó con demasiada radiación y eso les afectaba a su población. Entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Ya no hagamos pruebas dentro de nuestro territorio, vamos a hacer pruebas en otros espacios. Ya hablamos sobre el Ártico y ahora vamos sobre la Luna. Justamente el hombre, el ser humano, llega a la Luna en 1969 y ¿qué pasa? Que en 1967 ya empezaban a hacer pruebas de enviar armas nucleares al espacio. O sea, ya no solo nos quedamos con el impacto que vamos a tener aquí en nuestro planeta, empezamos a hablar sobre llegar al espacio exterior. Entonces, pues resulta que en 1967, esta es la tabla que quieran. Si ustedes dejan aquí por un momento. Perfecto, ahorita no pierdan de vista la tabla. Justamente en ese mismo año, 1967, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, hace un discurso en donde dice, bueno, ¿saben qué? Ahora hay que tener a los mares y a los océanos protegidos de ensayos, de cualquier tipo de ensayos. Porque justamente él lo menciona que es patrimonio de la humanidad en su conjunto para todos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en 1960 al 69, ¿quién era el que le hacía competencia en los ensayos nucleares? La URSS. Entonces, a eso ya no le gustó a Estados Unidos y dijo, bueno, al parecer no soy el único que tiene uranio y plutonio, entonces, ¿saben qué? Vamos a mejor a protegerlos entre todos y ya no hagamos ensayos nucleares. Ya después de que bombardeó medio mundo, ahora resulta que ahora sí se preocupa por él. Bueno, seguimos teniendo pares. Y bueno, también quiero resaltar que justamente en 1968 se da la creación del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Esto es muy importante, ya lo que les comentaba, porque citaba a García Robles, porque este tratado es el primer tratado que habla sobre la primera zona libre de armas nucleares, que es América Latina y el Caribe. ¿Por qué justamente lo saco a relucir? Porque el principal tratado del que vamos a hablar se firmó en 1971. ¿Qué quiere decir? Que ya no solo estamos hablando de la Antártida, ya no solo estamos hablando de la Luna, también estamos hablando de zonas y espacios donde ya existe el ser humano, donde la población, donde los gobiernos latinoamericanos se preocupan justamente por su seguridad. Tenemos problemas con la presentación. Y bueno, yo quería hablarles de, ahora sí, nuestro caso de estudio, que es muy importante. ¿Alguien de ustedes conoce o ubica en dónde se encuentra Atolón de Bikini? Bueno, gracias. Atolón de Bikini se encuentra en las Islas Marshall en Oceanía. Y justamente el 25 de julio de 1946, un año después de la prueba de las bombas, se desarrolla la quinta explosión de una bomba nuclear, que significa que Estados Unidos continúa con su desarrollo y cabe recalcar que es la primera bomba nuclear bajo el agua, que significa que en este caso era lo que les comentaba, no hacerlo en su territorio, pero podemos hacerlo en algún espacio común, algún espacio en el que no le pueda afectar a muchos. Justamente fueron dos detonaciones. La primera bomba fue de 21 kilotones y la segunda fue de 27.
Según el químico Glenn Sedgwick, el presidente más antiguo de la Comisión de Energía Atómica, califica esta segunda prueba como el primer desastre nuclear del mundo. En este caso, justamente esta es una fotografía que se alcanza a hacer del cuerpo estadounidense, porque ellos lo que querían hacer, o su objetivo en particular, era ver los efectos de las armas nucleares usadas contra buques navales. En pocas palabras, era en una guerra, ¿qué pasa si nosotros a través de buques, a través de submarinos, mandamos o tenemos una bomba nuclear? Y pues desgraciadamente esta es una fotografía que se tuvo pues para el recuerdo. Ustedes se preguntarán, bueno, y ¿qué pasa con las personas que estaban ahí en el color de bikini? Que era algo que comentaba la profesora Valeria sobre la migración ecológica. Por eso en Estados Unidos les pagó a todas las residentes de ese entonces $125 millones como compensación por los daños causados. O sea, fue un pequeño accidente, fue una situación que se me escapó de las manos y pues aquí está, te pago para que no me acuses de algún otro daño. Al final de cuentas, en 2017 un grupo de buceos estadounidenses se acercaron a la zona y se dieron cuenta que efectivamente quedó un cráter en forma de rosa, como con pétalos, y que en cada uno de esos pétalos había otros espacios. O sea, entonces no solo fue el cráter, realmente fue contra los subsuelos marinos en este caso, que es a lo que vamos con. Ahora sí. Estudiaremos el Tratado sobre la Prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo. Este tratado, que como les comentaba, ya no preocupamos regresar en ese tiempo también, es uno de los primeros 5 tratados que habla sobre las pruebas de armas nucleares. Se firmó en 1971, entra en vigor en el 72 con la firma de 94 países. Ustedes se preguntarán o dirán, bueno, ¿de qué va o qué consta este tratado aparte de armas nucleares y armas de destrucción en masa? Pues resulta que este tratado no es muy largo, solo tiene 11 artículos, en los cuales pues, la mayoría se enfoca a no tener ensayos en fondos marinos, oceánicos y subsuelos. Aquí también es muy importante, y se los quiero recalcar, que también se prohíbe el uso o el implemento de estructuras, instalaciones y de lanzamiento, que era lo que les comentaba con la parte de los submarinos. O sea, en pocas palabras, no puedes hacer ningún uso de armas nucleares en esta parte del planeta. Algo que me causa mucho interés y quiero que lo analicemos, que es a lo que va el título, es que en el artículo 8 los Estados partes en cualquier momento se pueden retirarse del tratado. O sea, en pocas palabras, utilizo mucho esa palabra, en pocas palabras, si al final no les interesa, no les llama la atención, no le ven el fin a este tratado, simplemente pueden salirse y no van a tener ninguna repercusión. No va a haber ninguna prohibición, no va a haber, simplemente decides salirte y hasta ahí queda. También es muy importante que en este tratado México lo firma. ¿Y qué año se firma este tratado? 1971. 1971, muchas gracias. Y lo ratifica en 1982. México, como les comenté, forma parte de este tratado y también forma parte del tratado de Tlatelolco, que significa que México es parte de estos dos tratados y los ha ratificado. Un problema que se le ve a este tratado, como parte de que cualquier persona que firmó se puede salir y no hay ningún problema si lo ratificó o no, es que durante los primeros 5 años, del 71 al 76, se iban a hacer revisiones en cada uno de los países. ¿Qué pasa? Que del 76 hasta la actualidad no se ha hecho ninguna revisión. O sea, realmente nosotros podemos tener alguna arma nuclear en el Golfo, en la parte del Pacífico, y no va a haber nadie que nos diga, bueno, te voy a revisar. A ver, México, ¿es cierto que de verdad no tienes armas nucleares ni has hecho ensayos? Hasta el momento no hay ninguna supervisión, ni por parte interna de México, ni por parte de cualquier otro país interesado, o no hay un cuerpo que se ponga a trabajar y que diga, bueno, vamos a revisar o vamos a analizar.
si de verdad no hay ensayos. La que sigue. Ya para terminar mis reflexiones, mis conclusiones, mis reflexiones finales, es que nos encontramos en un punto en el que no hay una supervisión. Se supone, tenemos el tratado de no proliferación, tenemos muchos, en 2017 se hizo el tratado de la prohibición de armas nucleares y hasta el momento no hay realmente algún tratado, tenemos pero no hay alguna comisión que se encargue realmente de verificar que este espacio común, este espacio del medio ambiente se vea protegido. Tenemos 5 zonas libres de armas nucleares, se propusieron otras 2, una en Medio Oriente, una de Oceanía, pero pues hasta el momento no hay nada. Lo único que tenemos para rescatar a los fondos marinos, para rescatar al mar de ensayos nucleares, pues es un tratado de 11 artículos, de los cuales pues realmente cualquiera se puede servir en cualquier momento. Y ¿a qué voy con este análisis? Creo que deberíamos enfocarnos en esta parte de la protección, no solo del mar, sino también del resto de las áreas. En este caso yo me enfoqué en armas nucleares, pero como lo han compartido mis antecesoras, realmente hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar. Como lo comentaba la maestra Meneses, está en nosotros, está en nuestras manos el poder tomar la decisión de ver por el medio ambiente. Era lo que veíamos con las botellas de plástico y los popotes y las tortugas, pero nosotros podemos hacer esto. Pero si las naciones y los estados siguen haciendo ensayos nucleares en el mar, pues realmente nuestro apoyo cada vez se va a hacer más pequeño. Entonces, quiero que tengamos esta reflexión de las armas nucleares. México, como siempre, en cada uno de sus tratados está en un punto de paz. Entonces no hay por qué preocuparnos nosotros si México tiene o no tiene, si las usa o no las usa, si tiene ensayos o no, pero pues sí hay que ponernos a pensar en que muchos en cualquier punto se pueden salir de cualquier tratado y pueden iniciar con esta investigación. Y como último punto y como reflexión, solo quiero recordarles que el 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Muchas gracias. Desde ese momento nos interesamos en las nucleares, armas químicas, armas biológicas. Gracias. Después de las intervenciones de nuestros invitados, veremos el espacio de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo, les diré cada una de nuestras expositoras. En primer lugar, para la maestra Meneses, el público pregunta: en términos conceptuales y teóricos, ¿se debe repensar y replantearse las ciencias sociales? Para la maestra Valeria, te preguntan: ¿consideras que las prácticas de los buenos vivires son una solución real para el problema del neoliberalismo? Y finalmente, para la maestra Ana, en esta línea del desarrollo tecnológico, ¿el planeta soportaría una quinta revolución? Por favor, Comienzo rápidamente diciendo que, por supuesto, debemos de plantear el conocimiento científico, tecnológico, el conocimiento teórico, todos los conceptos, tenemos que plantearlos. Pero es muy importante lo que se mencionó aquí, que lo mencionó tanto Valle como Ana. No podemos dejar de lado todo lo que ya sabemos, no podemos desechar todo ese conocimiento, porque es un concepto social y finalmente de eso dependemos de partir para construir un nuevo conocimiento. Para no cometer los mismos errores, aquel que olvida el pasado se ha condenado a repetirlo, y también se aplica esto para la construcción científica y teórica. Entonces, todo concepto que se desarrolle tiene que estar ya ahora, tendría que estar pensado en relación a esta situación que estamos viviendo, a esta crisis climática que abarca todos los ámbitos de la vida. Es un problema central, que además encadena todos los demás problemas, porque crisis climática es igual a más pobreza, crisis climática es igual a más desempleo, crisis climática es igual a más desigualdades, crisis climática es igual a más migraciones. Entonces todo lo empeora, todo lo intensifica, lo agudiza. Entonces tenemos que replantear el concepto, por supuesto,
replantear teorías, tomar teorías, porque no podemos desechar todo lo que tenemos. Desde nuestra lógica occidental, lo que tenemos que empezar a modificar es cómo estamos pensando y cómo estamos viviendo. Porque aquí nos dijo Ana Laura todo lo que provoca nuestra forma, nuestro estilo de vivir digital. Eso, ya hemos tenido una conferencia, un análisis sobre la inteligencia artificial, y todos esos datos ya los habíamos manejado en esa conferencia de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué empezaría todo esto? Que fue lo que a mí me impactó emocionalmente cuando hablamos de la ¿cuál nube? Facebook tiene todos sus, este álbum, tiene todos sus reservas, almacena todos los datos en el Ártico, en mares junto a Noruega, junto a Suecia, caliente, está calentando al mar, en bóvedas que están sumergidas en el mar, está provocando un desastre en toda esa zona. Nadie lo sabe, eso no es nube, está muy aterrizado, muy acuatizado. Entonces, finalmente tenemos que cambiar totalmente la forma de pensar, y a partir de esto, cambiar conceptos, aplicar nuevas teorías, pero teorías que podamos llevar a la vida. Pero es que entendamos, no utilizar ahora palabras importantes ni palabras sacadas de la penumbra de la ciencia, sino elementos que puedan ser accesibles a la mayoría de los casos. Gracias por las preguntas. Desafortunadamente pues el tiempo no es amplio y aquí me gustaría mencionar la frase de Marx en el Brumario, que la historia ocurre primero como tragedia y después como farsa, y pareciera, como me está diciendo la maestra Meneses, justo que no aprendemos de la historia, que no tenemos memoria histórica. Entonces es importante que replanteemos con esto de los buenos vivires lo que está sucediendo ahora, porque como dice el doctor en su enciclopedia de Relaciones Internacionales, lo que estamos viviendo es el neoliberalismo globalizado y esto no nos está sirviendo, este proyecto no nos está sirviendo. Entonces, ¿cómo lo podemos derrotar? Pues con una lógica antisistémica, obviamente, que viene a través de los diferentes proyectos. Entonces, aquí algo que yo declaré es que, bueno, se puede a través de los buenos vivires. Cualquiera, pues más bien tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra realidad. Tenemos que adaptarlo, era lo que yo les comentaba. El buen vivir, Ana Laura, mejor que nadie, nos puede contar que hay una experiencia zapatista de que ellos ya están entendiendo una forma de buen vivir. Entonces, eso tiene que ser muy comunitario. No podemos pensar ni siquiera en un México homogéneo. Tendríamos que ir viendo qué realidad es la que estamos viviendo en un país súper heterogéneo. Entonces, ahí tendríamos que pensar en muchos buenos vivires hasta para México. Y cómo lo vamos adaptando también no va a ser de un momento a otro, no es que quebrantemos de un momento a otro el proyecto neoliberal globalizado, sino paulatinamente, pero empezando con estas pequeñas acciones que ya les comentaba, creo que también se va a ir desmotivando este proyecto neoliberal. Empecemos con las tecnologías que tenemos aquí y ahora para hacer grandes cambios. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo diría que si lo pensamos a partir de los momentos y de las condiciones en las que actualmente vivimos, las siguientes revoluciones industriales o tecnológicas, no, el planeta no va a existir. Yo me he preguntado, al menos estos últimos 6 meses que he andado en esta investigación, las maneras en las que nuestras vidas van a cambiar. Es inevitable que se den estos cambios. No solo no nos vamos a votar, sino que van a necesitar un replanteamiento no solo de nuestras vidas, de nuestras actividades cotidianas, de la manera en la que trabajamos, de la manera en la que incluso vivimos a estudiar aquí en la facultad. Pensar en las 12 del día con temperaturas mayores a los 35 grados va a tener que modificar nuestras prácticas. Por ahí en algún momento en la clase de comunicaciones se problematizaba en cómo ha proliferado el trabajo no solo en casa sino nocturno, por ejemplo con la proliferación de rutas que funcionan de las 9 de la noche a las 5 de la mañana,
coche porque debería ser muy posible salir a hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mi esposo, yo quiero tratar de una Alexa porque yo quiero que se levante, no tiene así de levantarse, no quiero que Alexa diga que yo la traté mal. Por decirles algún ejemplo tal vez chusco, pero nuestras vidas van a cambiar como resultado de este modelo de desarrollo y de revolución industrial e innovación tecnológica que tenemos actualmente. Entonces, el planeta sí no lo va a aguantar y eso va a modificar, por supuesto, las actividades de todas las sociedades alrededor de nuestro planeta. Y lo peor de todo no diría yo que está únicamente entre nosotros, sino es en la toma de decisiones de los gobiernos y en el replanteamiento de las prácticas de las empresas que se vuelven los grandes contaminantes en nuestro país y que lamentablemente van a afectar a sociedades desde las voluntades locales y desde los proyectos colectivos intentan estos buenos vivires, pero que se van a ver envueltos en una serie de situaciones desafortunadas que muy probablemente van a ser una constante de las noticias día a día. Muchas gracias. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Sin duda quedaron muchas preguntas en el tintero que haremos llegar a nuestros invitados para que puedan ser respondidas en otro momento. A continuación les entrego su constancia de participación, así como su paquete de libros por parte del Seminario de Relaciones Internacionales, puesto que nos encontramos profundamente agradecidos con ustedes por sus valiosas contribuciones. Finalmente, siendo las 11 horas, con profunda gratitud, aprecio y un sentido de satisfacción, llegamos al final de esta primera mesa, Prospectivas de las Relaciones Internacionales, del urgente paso de las discusiones bizantinas a la acción para combatir la catástrofe medioambiental o suicidio ecológico.